bueno, vamos con la tercera parte del electrocardiograma. Hoy cada vez vamos a entrar más y más de lleno. Además de que hoy ya va a ser un poco más interesante el video. Vamos a hablar ya de vectores, que pues es primordial para entender el electrocardiograma. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de los vectores frontales, vectores horizontales, el electrocardiograma normal. Vamos a calcular ya la frecuencia cardíaca del corazón. Y por último vamos a calcular el eje del complejo QRS. Así que, bueno, vamos con el primer tema. Y bueno, vamos a comenzar con el primer tema, que son los vectores del plano frontal. Dividir los vectores entre plano frontal y plano horizontal se me hace una manera un poco más didáctica de aprender la morfología de cada uno. Y bueno, vamos a comenzar. Primero que nada tenemos que conocer que existen 5 principales vectores. El vector de la onda P, el primer, segundo y tercer vector del QRS, que se llaman también septal, de pared libre o de masas paraceptales. Por último el vector de la onda T, que es paralelo generalmente a D2. Entonces, en base a estos conocimientos previos que teníamos de la teoría de dipolo, vamos a sacar cómo se traducirían estos en el electrocardiograma. Primero que nada, tenemos que recordar que estas derivaciones tienen un polo positivo y otro polo negativo, ¿de acuerdo? Entonces, supongamos vamos a tomar el de 2. Tenemos de este lado el polo negativo y de este lado el polo positivo, para que nuestro galvanómetro pues nos los traduzca hacia una deflexión, ya sea positiva o negativa. Entonces tenemos que el primer vector, que es el de la onda P, que es el naranja, si se fijan se acerca directamente hacia D2. Entonces, como se acerca, nos va a captar una onda positiva. El primer vector del complejo QRS, que es el septal, que es un vector pequeño, si se fijan se aleja un poquito. Estamos acá de 2, entonces se aleja, por lo tanto lo va a captar como una deflexión negativa. Para después el segundo vector del QRS o de pared libre, que es de gran magnitud, que es el que tenemos aquí de color verde, si se fijan va directamente hacia D2, entonces lo va a captar súper positivo. Para luego que llegue el tercer vector del QRS, que es el de masas paraceptales, que va hacia de abajo hacia arriba, o sea, se aleja completamente, para captarlo como una S negativa. Volvemos a esto, se crea el silencio en lo que estamos todo despolarizado, para luego el vector de la onda T, que es paralelo a D2, pero como quedamos que es un vector de repolarización, o sea, es un vector negativo que va hacia un polo negativo, se va a captar como una deflexión positiva, porque es un polo de repolarización, no de despolarización, y así es como tenemos la morfología de D2. Ahora vamos a hablar, para que quede un poquito más claro, de ABR. Igual, en ABR, si se fijan, tenemos de este lado el polo positivo de ABR y de este lado el polo negativo. Entonces vamos a mover nuestros cables ahora para acá y ahora para acá. Entonces vamos a ver que el primer vector, que es el de la onda P, se aleja de ABR. Es por eso que aquí la onda P es negativa. El primer vector del QRS, si se fijan, que es el amarillo, se acerca un poco, por lo tanto lo vamos a captar como una pequeña deflexión positiva. Para luego el vector segundo del QRS se aleja completamente hacia el polo negativo. Vamos a captarlo profundamente hacia abajo. Y el tercer vector del QRS, que es el azul, si se fijan, se acerca un poco. Entonces aquí podemos también nuevamente regresarnos e incluso tener un poquito de positividad, para luego terminar con el silencio eléctrico al estar todo despolarizado. Y viene luego lo que es la repolarización. Como quedamos nuevamente que este es un vector de repolarización y no de despolarización, o sea, hace que trae una carga negativa en la cabeza, vamos a captarlo como una onda negativa aquí, por la misma razón que acá es positiva, ¿de acuerdo? Entonces, así es como tendríamos nuestra morfología de ABR. Espero que esto haya quedado claro. Y bueno, ahora vamos a ver lo que vienen siendo los vectores del plano horizontal. El plano horizontal principalmente va a estar dado por las derivaciones que empiezan con la letra B, B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Entonces esto es igual de sencillo que con los vectores frontales. Igual, si se acerca se expresa positivamente en el electrocardiograma, y si se aleja se expresa negativamente. Entonces, vamos a comenzar
pues descifrando cómo se ven las morfologías de cada una de las derivaciones del plano horizontal. Tenemos los mismos vectores igual representados en esta imagen. Primero, B1 y B2. Tenemos entonces, aquí está nuestro vector B1 y B2, que nos representan estos cuadros. Tenemos que el primer vector, que es el de la onda P, si se fijan, se podría decir que en B1 pues se acerca y después se aleja, y en B2 se acerca. Entonces en B1 podemos tener una onda P casi plana o incluso isodifásica, y en el B2 una onda P pues sí positiva, pero igual no mucho. El primer vector o vector septal, recordemos que es un vector pequeño, vemos que se acerca directamente hacia B2 y B1, por lo tanto vamos a captarlo como pues una pequeña deflexión positiva, para después el vector número 2 o de pared libre se aleja, captándolo como una deflexión negativa, para luego el vector 3 nuevamente alejarse y captarlo nuevamente como una deflexión negativa, haciendo un poco más profunda esta S, para luego volver a la normalidad, a la línea isoeléctrica, y captar el vector de la onda T, que generalmente es paralelo al vector 2. En este caso, si quedamos que es paralelo al vector 2, vamos a tener también que va a ser pues casi bueno, en B1 se podría decir negativa, y en B2 ya un poquito más positiva, casi plana. Entonces estos van a ser normalmente las morfologías que vamos a encontrar en B1 y B2, una RS con S grandes, S profundas y Rs pues pequeñas. En B3 y B4 se va a comportar un poco más ya isodifásico, es lo que se llama plano de transición. Tenemos que el vector 1, si se fijan, está casi perpendicular, por lo tanto no se va a expresar. Bueno, obviamente primero lo que viene es el vector de la onda P, que va a ser positivo. Ahora sí, el vector 1, que quedamos que es perpendicular, por lo que no se expresa. Para luego el vector 2 o de pared libre, que es de gran magnitud, sí lo capta, ya que viene hacia ellos. Lo vamos a captar como una deflexión positiva. Para luego el vector número 3, que se aleja, captando esto como negativo. Volviendo otra vez a la línea de comienzo, para luego el vector de la onda T se acerque y nos dé pues esta morfología. Si se fijan, más isodifásico. Por último, B5 y B6, nuevamente el vector de la onda P podría decir que se aleja, perdón, que se acerca, aunque igual no tanto, entonces tenemos un poquito más plana nuevamente la onda P. El QRS, si se fijan aquí, el primer vector se aleja, por lo tanto vamos a tener una pequeña deflexión negativa, para luego el segundo vector del QRS acercarse. Quedamos que es un vector grande, por lo tanto nos va a marcar una línea R grande, y luego el tercer vector, que es el para aceptar, nuevamente coloreado azul, se aleja, entonces dándonos una línea S, y luego el vector de la onda T, que como es un vector que damos que es despolarizante y que se está alejando, lo vamos a captar como positivo. Perdón, dije despolarizante, es un vector de repolarización con carga negativa, recuerden esto. Y así es como vamos a tener normalmente nuestras morfologías. Perdonen los dibujos, sé que están un poco pues, feos, pero se hace el esfuerzo. Pero bueno, creo que se entiende perfectamente cómo es que se van a ir construyendo cada uno de estos vectores, y nos va a ayudar a saber qué es lo que tenemos que esperar o por qué pasa esto, por qué pasa lo otro, ¿sale? Las bases principales. Igual, ya saben, dudas, pueden ponerlo en los comentarios. Ahora, hablando de qué es un electrocardiograma normal, vamos a tener una serie de checklists, ahora sí, por así decirlo, de puntos que debe de cumplir un electrocardiograma para ser considerado normal o que está adecuado, un electrocardiograma con un ritmo sinusal. Son 5. Lo primero es una onda P,
que siempre tiene que ser positiva en D2, D3 y ABF, ¿de acuerdo? D2, D3 y ABF, y negativa en ABR. Entonces esto sí lo cumple. Onda P seguida siempre de un complejo QRS, igual onda P, QRS, onda P, QRS siempre va seguida de un complejo, entonces igual lo cumple. Un intervalo RR constante, eso es muy fácil. Comparemos siempre con la derivación que está debajo y tiene que estar exactamente en donde mismo. Si algo no está en la misma fila o hilera no concuerda, pues probablemente tengamos ahí alguna arritmia. Un intervalo PR de 0.12 a 0.20, literalmente es medir de aquí a aquí, y aproximadamente, bueno, este que se ve un poquito mejor, tenemos que son 3 cuadros, como 6 cuadros, 0.12 aproximadamente, entonces estamos bien. Y por último, una frecuencia cardíaca de 60 a 99. Ahorita vamos a enseñar cómo calcularla, pero de manera rápida tenemos aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 latidos en 10 segundos. Entonces tenemos que aproximadamente esto tiene una frecuencia cardíaca de 66 latidos. Por lo tanto es un electrocardiograma normal. Y ahora, bueno, vamos con el siguiente tema. Sacar la frecuencia cardíaca. Aquí tengo yo dos métodos principales que son los que más sencillos se me hacen. El primero, generalmente un electrocardiograma toma 10 segundos de duración. Entonces es contar los latidos cardíacos que tenemos en el dedo largo que generalmente nos arroja al final. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y multiplicarlos por 6 porque tenemos 60 segundos en el minuto. Entonces si cada 10 segundos tenemos 6 latidos, 10 latidos, entonces 10 por 6, 60, fácil. Otra opción, bueno, esta opción es la más recomendable cuando tenemos arritmias, ojo, contar estos latidos y multiplicarlos por 6. La otra opción son dos, bueno, es una, de ahí se derivan dos, es contar los cuadros chicos o los cuadros grandes y hacer una fórmula. Es muy sencillo. En este caso podemos contar los cuadros grandes que hay entre cada R y dividirlos entre 300. Por ejemplo, vamos a contar este que tenemos aquí, son cuadros grandes 1, 2, 3, 4, 5. Entonces tenemos que son 5 cuadros grandes, 300 entre 5 y nos va a dar lo que viene siendo pues el resultado de la frecuencia cardíaca, que nuevamente es 60. O la otra opción es contar los cuadros pequeños. Aquí en este caso sería 1500 entre el número de cuadros chicos. Aquí quedamos que cada cuadro grande tiene 5 cuadros pequeños, entonces 5 por 5 son 25. Tendríamos que nuestra operación sería 1500 entre 25 para darnos nuevamente 60 latidos por minuto. A mí esas son las dos formas que se me hace un poco más sencillo. Hay otra forma que es aprendiéndote literalmente cada cuánto, dónde se va a repetir el complejo QRS, es el tipo regla. Y dependiendo de dónde caiga, pues es donde nos va a ir diciendo. La verdad a mí se me hace un poco no práctica porque es aprenderte los números de memoria. Es mucho más sencillo hacer estas operaciones o contar los latidos. Entonces vamos a dejar estas dos como nuestras opciones principales para saber qué frecuencia cardíaca tiene. Y bueno, ahora para sacar lo que viene siendo el eje eléctrico del corazón, hay varios métodos. Vamos a hablar de dos aquí principalmente. El primero, y es el que a mí más me gusta, el que yo hago, pues literalmente no tiene ciencia, es sacar un plano cartesiano donde vamos a poner a D1 con ABF y vamos a representarlo, recordando que en este caso la parte positiva de ABF es hacia abajo, es por eso que hacia acá está positivo, acá está negativo, D1 la parte positiva está hacia la derecha y la parte negativa es a la izquierda. Entonces vamos a sumar el valor neto del complejo QRS y lo vamos a trazar pues acá en el plano. Entonces vamos a ver, en D1, si se fijan el QRS más o menos la onda
R aproximadamente va a medir sobre los 6 cuadros más o menos, y tenemos una pequeña onda S que mide alrededor de 2, entonces tenemos aproximadamente 4. Entonces vamos a ver aquí 1, 2, 3, 4 cuadros, podemos decir que es hasta acá, y vamos a trazar una línea para ver en dónde se entrecruza. Ahora vamos con ABF. Más o menos tenemos una onda R aproximadamente de 11 milímetros y una onda S de 1, entonces aproximadamente son 10. Entonces 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta acá, hasta el final. Igual trazamos otra línea y en el punto de intersección, aquí es donde vamos a encontrar el eje. Más o menos podríamos decir que aquí son 45 grados, entonces podemos decir que más o menos el eje está como a 60 aproximadamente, ¿de acuerdo? Esta es una forma. La siguiente forma, vamos a usar esta herramienta que tenemos aquí, que es el triángulo de Itoian, ¿de acuerdo? Entonces, aquí en este caso es buscar una línea, una derivación que esté isodifásica, como en este caso podría ser ABL. Entonces vamos a subrayar ABL. Aquí tenemos ABL. Entonces tenemos ABL y su perpendicular pues sería de 2 en este caso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues muy fácil. Si tenemos isodifásico ABL, significa que pues tenemos en un punto muerto porque es 0, estuviera aquí. Y ahora, siendo ABL, D2, checamos si es positivo o negativo. Tenemos que obviamente es positivo. Tendríamos nuestro eje eléctrico a más 60. Caso contrario, si fuera negativo, lo tuviéramos a menos 120. ¿De acuerdo? Esto podemos hacer con todas las derivaciones. Buscar cuál es la más isodifásica y de ahí sacar. Pero este nuevamente es un aproximado para saber más o menos en qué ángulo está. La manera más exacta pues es la que mencionamos al principio. Se me hacen formas bastante sencillas y rápidas de poder hacer esto, ¿de acuerdo? Bueno, para terminar, una frase: un buen médico es el que se equivoca raramente, pero el médico perfecto es el que reconoce sus errores. Siempre tener la humildad de aceptar que no siempre vamos a estar correcto, aunque lleguemos a ser la típica idea del neurocirujano cardiovascular pediátrico neonatólogo. Pues siempre tener humildad y saber que nos podemos equivocar. Espero que les haya gustado este video. Igual les recuerdo y los invito a suscribirse. Y bueno, saben que pueden encontrarme en Facebook, en Instagram y por supuesto en YouTube como m.d.ricky. Igual suscríbanse por favor, me ayudará muchísimo. Si les gusta denle like, compartan, comenten. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.